manga se ha vuelto un producto muy codiciado por todo fanático de la industria del anime. Muchos hemos llegado a las obras japonesas a través del anime y luego hemos conocido el maravilloso mundo del manga, lo cual nos presentan las producciones originales de nuestras series favoritas y que en la mayoría de los casos siempre es superior a toda adaptación animada que se le pueda realizar. El manga como producto realmente se posiciona dentro del top 3 en cuanto a contenidos en historietas, junto a la masividad del cómic, llegando al punto que en este momento de globalización nos permite acceder al contenido rápidamente, lo que hace que podamos continuar las historias que nos enganchan en el anime. Muchos prefieren la lectura de manga que la posibilidad de ver series animadas. Es un producto completamente disfrutable y que todos deberíamos darle una oportunidad. Por esto hoy haremos una retrospectiva de los comienzos del manga, su evolución, su formación al estilo que todos conoceríamos años después y la posibilidad de expandirse y ser un producto global, pero sin olvidar la gran importancia que tiene dentro de la cultura japonesa. Para comenzar a hablar del manga debemos saber de dónde proviene el significado de su nombre. En este caso, man significa informal y gas se refiere al dibujo, lo que se traduce más que nada en la idea de dibujos caprichosos o garabatos, tomándolo como algo basado solamente en un producto para entretenerse y generar diversión. Esto siendo la primera mirada que se le tenía por otros artistas de la época que basaban su arte en el reconocido estilo ukiyo-e, que básicamente son dibujos y pinturas grabados en madera, los cuales podían ser cómicos, críticos, eróticos, entre otras posibilidades. Los primeros activos del manga podemos comenzar a registrarlos desde 1790 hasta más o menos 1912. Esto debido a la llegada de varias personas occidentales a Japón, lo cual les trajeron esta primera idea del manga que se basaba en el estilo gráfico japonés, que fue evolucionando desde el siglo XI a la historieta occidental que tomaba cada vez más fuerza para el siglo XIX. Recién comenzaríamos a ver reflejado el estilo moderno y base del manga que conocemos luego de la Segunda Guerra Mundial y la aparición de un joven llamado Osamu Tezuka. Podemos ver sus primeras producciones en Shoujiga, los cuales eran unos dibujos satíricos de animales, que se terminaron atribuyendo al budista y sacerdote Toba Soho, aproximadamente en el siglo XI y XII, durante lo que se conoce como el período Edo en Japón. Y con la aparición con fuerza del nombrado ukiyo-e, comenzaríamos a ver narraciones y pequeñas historias que comenzaban a parecerse a la lógica actual del manga, pero seguimos hablando de un estilo más basado en lo artístico que en un producto de entretenimiento masivo. Acercándonos al siglo XIX, nuevamente las influencias occidentales serían clave para seguir segmentando la evolución del manga, ya que ellos se maravillarían por la belleza que otorgaba el ukiyo-e en sus obras y el manga justamente comenzaba a alejarse de esa idea y tomar cada vez más influencia de las historietas y revistas que llegaban desde Occidente, permitiendo publicaciones extranjeras que se expandirían en el país y serían la clave de la formación de artistas, que luego llamaríamos mangakas. Es así como el manga comenzaría a dar pasos importantes, desde la aparición sistemática de globos de diálogo y obviamente algo que hoy es común, como la adaptación del manga a animación, lo que más adelante se conocería como anime. Así como el manga comenzaría a expandirse a un público más diverso, en este caso incursionando con historias infantiles, lo que dispararía parte de su primer éxito en Japón, con mangas clásicos como Las aventuras de Shohan en 1923 y Los tres moqueteros con botas en la cabeza en 1930. Además que la implementación del globo de diálogo era cada vez más una realidad, aunque si tenemos que marcar algo que frenó esto, obviamente sería la Segunda Guerra Mundial, no solo por todo lo que pasaría en Japón, sino porque el manga también había sido utilizado como propaganda bélica, sacando historias basadas en guerras y realmente marcando una agenda política forzada en este producto, como también pasaría en muchas de las primeras animaciones realizadas en Japón, las cuales introducirían propaganda política y sobre la guerra que se avecinaba. Esto pudo haber causado su final. La guerra y la rendición de Japón le abrieron la puerta a una formación de manga moderno, ya que Japón comenzaría a ver el entretenimiento como parte de la industria. Método utilizado también para desviar la mirada a lo crudo que había sido la guerra en el país. Así como varias empresas de bajos recursos comenzarían a interesarse en el manga como un producto que valía la pena para el entretenimiento de la sociedad. Así como surgieron dos métodos para masificar la producción del manga. Uno eran las bibliotecas de pago, que llegaron a construir una red de 30.000 centros de préstamo que producían sus propios mangas, en forma de revistas o tomos de 150 páginas. Y el segundo serían los libros rojos, tomando unas 200 páginas de papel de baja calidad en blanco y negro, cuyos rasgos característicos eran sus portadas en color rojo a bajo precio.
Esta industria pagaba a sus artistas con sueldos próximos a la miseria, pero a cambio les otorgaba una amplia libertad creativa. De este último método es que surgirían artistas que comenzarían a cambiar el eje del manga para siempre. Y aquí es como entendemos lo importante y fundamental que fue Osamu Tezuka para la industria del manga y el anime, ya que no solo dio pie al surgimiento del anime como industria, sino que comenzaría a segmentar a sus cortos 20 años el estilo definitivo que adaptaría como base del manga para volverse un verdadero fenómeno en Japón y luego en el mundo. Osamu Tezuka, en su primer libro rojo llamado La Nueva Isla del Tesoro, mostraría a Japón cómo serían las cosas, adaptando muchas influencias de Disney ya en esa época, a plantear una historia a estilo cinematográfico y sobre todo, algo muy puntual que es la fluidez y dinamismo que comenzaría a tener el manga, ya que el movimiento y la acción en la historia se descompondrían en varias viñetas, permitiendo ser más detallado y hacer sentir realmente el dinamismo en los momentos planteados en sus historias. Algo que hoy en día es una marca registrada y uno de los puntos fuertes del manga, nacía en esta primera historia de Osamu Tezuka. El éxito de Tezuka fue inmediato y sería rápidamente llamado a trabajar para la revista Manga Shonen, surgida en 1947. Su primera revista infantil en la que Tezuka publicaría su mayor clásico, tanto el manga como en anime, siendo la piedra fundacional del anime en Japón. Obviamente me estoy refiriendo al legendario Astro Boy. Así como la revista Manga Shonen comenzó a diversificar el estilo de historias que hoy conocemos, con relatos más profundos y detallados, y también comenzaría a dar pie al nacimiento de otro género, que serían los icónicos en el manga como los manga shoujos, es decir, los mangas enfocados al público infantil femenino. Para 1950, Tezuka comenzaría a hacer sus propios espacios para las publicaciones, tanto de sus obras como de nuevos autores que en muchos casos comenzaban a abordar otros géneros, como la comedia, en el caso de la mangaka Machiko Hasegawa, creadora de la obra Sasae. Gracias a la diversificación de Osamu Tezuka, Manga Shonen terminaría desapareciendo y los libros rojos que le dieron la oportunidad a Tezuka también, marcando el fin de dos productos que permitieron dar un salto enorme y cruzar al manga y llevarlo a reconocidas bases, que le dieron su auge de popularidad en Japón. A pesar de la idolatría por el estilo Disney, los mangas se enfocarían en un estilo más realista y gráfico para un público no infantil. Así es como nacerían los nichos de biblioteca, desde la década de los 60 en adelante, con mangas con un enfoque netamente adulto, en el que veríamos violencia, sangre, erotismo y un estilo que buscaba ser mucho más realista, permitiendo la aparición de historias de terror, historias basadas en samuráis, en yakuzas y en distintos relatos muy alejados de lo visto hasta ese momento en el manga. Este nicho de personas crecería y sería la única revista underground de la historia del manga, la cual se llamaría Garou y fue fundada en 1964, la cual se enfocaría en autores de manga más experimentales, quienes enfocarían todo el contenido a una mirada completamente adulta. Esto abrió una nueva puerta a los géneros y las posibilidades que tenía el manga de evolucionar. Para 1959 se fundaría una de las revistas enfocadas al manga más importantes, Shokan Shonen Magazine. Nacería y con el tiempo se volvería la segunda revista con más ventas. Esta revista haría cambios clave en la industria, pasarían de su conocida publicación mensual a volverse semanales. Algo criticable, pero que marcaría el crecimiento astronómico del manga, dejando de lado la sofisticación y volviéndose más precarios por la masificación de su contenido. Así como la Shonen Magazine en sus primeros años albergaría clásicos del manga y del anime como Cyborg 009, Devilman, Tiger Mask, Kamen Rider, lo que permitió de una vez por todas al manga ser uno de los medios de comunicación más importantes del país. Para finales de los 80 el manga estaba completamente consolidado en Japón y era parte de la cultura general del país. Pero para la década del 90 el producto por fin comenzaría a expandirse al mundo, en primera instancia gracias al gran recibimiento que se tuvo de la legendaria película Akira de 1988. Y si hablamos de los 90 en el mundo del anime, la adaptación animada de Dragon Ball y de Akira llevarían a revolucionar al mundo, y esto permitiría un espacio para que su manga original sea un producto codiciado al mismo tiempo del auge de sus versiones animadas. Todos querían algo de Dragon Ball y el manga era un producto muy buscado. Esta locura por Dragon Ball lo hizo hacer en España la historieta de origen extranjero más vendida en el país y obviamente en Japón, al mismo tiempo que salían episodios importantes de su versión animada. La locura por el manga era total, llegando a vender en su tirada semanal 6 millones de ejemplares. En la actualidad, el manga es parte cotidiana de toda persona en Japón. Se puede ver gente leyendo más mangas que libros en la calle.
ya que la amplitud de géneros es tan alta que cualquier persona puede encontrar fascinación en los mismos. Y hoy en día la globalización nos permite encontrar en todo el mundo editoriales que nos traen obras tanto clásicas como actuales para disfrutar traducidas. En mi opinión, uno de mis favoritos es el conocido Neon Genesis Evangelion, transmitido en televisión por primera vez en 1995. Ahora te pregunto a ti, ¿te gustan los libros y las versiones animadas? Pues deja tus comentarios y sugerencias en nuestro canal de YouTube Radio Web Latina.